Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Umapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Arriba el canto de Avia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Mari compuche, Mari compuña, ña compulamuen, melihuichan mapumeu, peumangele cumel, caleimun, inche tamara collinao piñén, ayuculento fachantu mulepa intain, namul songue, mapuche, kimun, radio piñelu. El saludo para toda la gente, amigos, amigas de diferentes territorios, hermanos y hermanas de aquí, del Puel Mapu, del Gulu Mapu. Saludos para todos y todas, en todos los territorios les decimos. Mi nombre es Mara Collinao, como siempre estoy muy contenta de poder estar aquí en nuestro espacio Mapuche Kimun Radio. Estamos saliendo para toda la provincia del Neuquén a través de la red de repetidoras de radio y televisión del Neuquén, saliendo desde el Puel Mapu para todo el mundo a través de www.rtnweb.gov.ar. Saludos a toda la gente que nos ve a través de la televisión digital en todo el país. Saludos para la gente que se ha comunicado con nosotras a través del YouTube. También nos están viendo en Rosario, en Salta, nos han llegado cariños desde Uruguay y otras regiones. Saludar a nuestro equipo, por supuesto, porque no estoy sola, estoy como siempre con Natalia Collinao en la asistencia en piso. Hoy nos acompaña Lucho Ramírez en la operación técnica de la radio. En el control de televisión están nuestros compañeros Orlando Enriquete, Patricio Álvarez, Eli Martín, Luis Randone. Así que agradecerles a cada uno de ustedes también por ser parte de este programa que ya lleva 4 años y medio aquí en la radio y la televisión pública del Neuquén. Estamos en el mes de marzo, el mes no solo de la lucha de las mujeres y de las disidencias, también es el mes de la memoria. El próximo 24 de marzo se cumplen 50 años de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en la Argentina. Nosotros desde aquí, desde Mapuche Kimun, por supuesto, reivindicamos este pedido de memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Vamos a estar haciendo hincapié sobre la memoria aquí en el programa del día de hoy, pero también territorializada, ¿no? Desde nuestro territorio, qué ocurría en aquella época aquí y cómo esta última dictadura se inspiró también en el primer genocidio indígena, el genocidio cometido por el Estado argentino hacia nuestros pueblos. Vamos a estar conversando, compartiendo reflexiones, entrevistas. Vamos a comenzar, por supuesto, como siempre, saludando a la gente en el territorio lafkenche. Allí nos escuchan a través de Radio Melodía, nos escuchan en el territorio del Ojo Azul del Nahuel Huapi a través de FM Los Coihues. Saludos para la gente que nos escucha en la comarca andina a través de FM Alas. Saludos para la gente de Radio Quimunche, que nos hace llegar a Balsa Las Perlas, para Lorena Arroyo, que también lleva nuestro programa a Punta del Indio, a la provincia de Buenos Aires, y a Radio Senti Pensares, esta radio online que lleva nuestro trabajo para Guatemala, para México, para Colombia. Así que a todos y a todas, saludos y cariños. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con una entrevista que realizó nuestra Lamiem Chapo del Lof Puel Pulli, también integrante del Troquinche Mapuche Kimun. Estuvo presente en la tercera audiencia del tramo 9 de los juicios por lesa humanidad aquí en la región. Allí estuvo conversando con Silvia Barco, quien está hoy en la presidencia de la APDH. Nos cuenta sobre esta nueva convocatoria a marchar y a recordar. La escuchamos. Muy buenos días, soy Silvia Barco. Soy militante y miembro de la comisión directiva de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. Aquí estamos en Mutem, en la tercera audiencia del 9º tramo de los juicios La Escuelita, porque APDH siempre sigue firme en pedir juicio y castigo a los culpables, a los genocidas, porque están los testimonios, las memorias, la vida misma de nuestros compañeros y compañeras, porque a 50 años del golpe genocida
APDH, junto con otros organismos de derechos humanos de la región y de la República Argentina, exigimos que nos digan dónde están. Exigimos memoria, verdad y justicia. Y nos estamos preparando con una multiplicidad de actividades, haciendo memoria cotidianamente, rumbo a nuestra marcha del 24 de marzo. La marcha la estamos organizando con otros compañeros y compañeras militantes de derechos humanos, con el grupo de solidaridad y apoyo con las madres y los 30.000, con Sainuco, con IGES, y convocamos a las 19:30 del día martes 24 en el monumento a San Martín. La PDH va a ir también con sus banderas, siempre con esos rostros que nos guían y nos iluminan, de Noemí Labrune y de Jaime de Nevares. Vamos a estar allí colgándonos en el pecho las fotografías de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, con un cartel en cada una de las fotografías y grande que digan dónde están. Esta es la consigna de la Red Federal de Organismos de Derechos Humanos. En el caso de nuestra región, hemos acordado con los otros organismos de derechos humanos llevar la consigna. A 50 años del golpe genocida, son 30.000, los derechos se conquistan en las calles, nunca más. Y entonces, cada día, múltiples actividades. En especial, en esta semana, les invitamos como a PDH, el jueves, otra convocatoria muy fraternal para todos y todas, acompañarnos en la Plazoleta de las Madres, en Avenida Olascuaga, a hacer la Ronda de las Madres, aun cuando ya Lolín, Inés y nuestras madres no están, partieron, van a estar con nosotros y nosotras marchando. De 15:30 a 16 es la ronda, y a partir de las 16, mateada por la memoria, y a intervenir pañuelos, a pintar carteles, a hacer poesía, canciones. Vamos a escuchar a través de audios preparados las voces de nuestras madres y de Noemí, para llevarlos con nosotros y nosotras siempre, y este 24 de marzo en forma especial. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Nosotros queremos también hacer hincapié aquí en nuestra región cómo se vivió esa época de la dictadura tan oscura, y es por eso que nuestra lamien Estefanía Rivera Nahuelán, en su columna Ataín Tuculpazungú, preparó hace un tiempo un informe que justamente relata estos espejos genocidas. Lo vamos a compartir. A partir del 24M hacemos memoria de hechos históricos considerados espejos genocidas en nuestros territorios. La última dictadura cívico-militar utilizó diferentes estrategias para buscar legitimidad en la sociedad mientras implantaba el terror y la desaparición sistemática de personas. Con el objetivo de justificar la violencia y el terrorismo de Estado desplegado a nivel nacional, en el año 1979 se decidió conmemorar los 100 años de la campaña del desierto. La historiadora Estefanía Rivera Nahuelán reflexiona sobre estos hechos en Puel Mapu y nos cuenta. Existen algunas investigaciones históricas sobre este periodo que refieren a un juego de espejos, en el que el ejército buscó legitimarse buscando un vínculo estrecho entre ellos y los militares de la campaña de 1879. En estas investigaciones se muestran las analogías y comparaciones que se hicieron en la época, citando explícitamente ese pasado. Recordemos que la dictadura se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, en alusión al Proceso de Organización Nacional de Julio Roca. Para algunos investigadores, el genocidio también se extiende al plano de lo simbólico. En este caso, la decisión de celebrar la campaña se materializó en la ciudad de Neuquén con la creación de la Plaza de las Banderas. Por medio de un decreto del presidente de facto, Jorge Videla, se estableció la inauguración para el día 11 de junio de 1979,
fecha en la que las tropas comandadas por Julio Roca llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. El monumento contaba con 32 mástiles, uno para el pabellón nacional y los 31 restantes para cada una de las fuerzas que participaron de la campaña del desierto. Fue muy importante el rol de los medios de comunicación, porque se sumaron a la difusión de los festejos todo el año. Finalmente, el acto de inauguración de la plaza tuvo lugar en lo alto de la Avenida Argentina y convocó a los militares, sectores empresariales y civiles. Basados en su interpretación de la historia argentina, seleccionaron un momento del pasado y recuperaron ese pasado para narrarlo bajo una concepción binaria del mundo. Es decir, plantearon la existencia de dos bandos opuestos que se encontraban en guerra y narraron 1879 como un momento digno del cual sentirse herederos. Un momento de la historia en el que la eliminación de los pueblos originarios, considerados los otros, lo bárbaro en ese momento, había sido exitosa según ellos. Se sentían entonces herederos de ese pasado y destinados a cumplir con una misión similar. Se estudiaba muy poco la historia indígena post-campaña. Actualmente sabemos, por investigaciones de diversos antropólogos, antropólogas e historiadores, en qué consistió el genocidio de los pueblos originarios, en este caso al pueblo mapuche y tehuelche. Los campos de concentración en Chichinales, Valcheta, Martín García, por ejemplo, donde muchos murieron y otros fueron deportados a las actividades de la industria azucarera en Tucumán o vitivinícola en la zona de Cuyo, el desmembramiento de familias, infancias y mujeres repartidas para el servicio doméstico en Buenos Aires, las mujeres en prostíbulos expuestas a la violencia sexual. Pero también se sabe por estos mismos investigadores que si bien esa era la política del Estado, existieron voces que denunciaban estos crímenes de lesa humanidad cuando todo ese terror estaba sucediendo. Lo mismo sucedía en 1979. Sin embargo, esas voces no se muestran. Entonces, estos actos, esta interpretación de la historia, configura sus discursos y sus narrativas en nombre de la patria, excluyendo a un conjunto muy grande de quienes la componen. Algunos investigadores afirman que el ejército creó un juego de espejos, donde los militares de 1979 se veían reflejados en los de 1879. Y en este juego, los genocidas de la última dictadura se disfrazaron de héroes y presentaron a las víctimas de la violencia estatal como victimarios e incluso culpables de su destino. En este juego, miraron al pasado y se presentaron a sí mismos como salvadores de la patria. En esta operación siniestra se escondía y silenciaba otras voces de la época, que se manifestaban en contra de la represión y en contra de dichos festejos que se hacían para celebrar la matanza hacia los pueblos originarios y de su propio pueblo. El caso de Jaime de Nevares, por ejemplo. Entonces, en estos homenajes no solo justificaron el terrorismo de Estado, sino que lo glorificaron, y la dictadura utilizó este elemento simbólico de mirarse en esos espejos genocidas para justificar la matanza y legitimarse frente a la sociedad. La plaza fue remodelada en 2004 con motivo del centenario de la ciudad. Hacemos Tuculpa Zungún, hacemos memoria para decir nunca más genocidios. Memoria, verdad, justicia y reparación histórica también para nuestro pueblo. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Vamos a seguir compartiendo reflexiones y testimonios. En este caso le queremos compartir una conversación, una entrevista que manteníamos en 2024 con Mariano Nagui, quien es investigador, es docente, es historiador. Hicimos foco en la reflexión respecto de la dictadura, pero también en la inspiración que tuvo esta dictadura en el genocidio indígena. Lo escuchamos. Se conmemora el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y por la Justicia acá en Argentina, en el que se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar que usurpó el gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Se proponen jornadas de reflexión y análisis a partir de esto de nuestra historia reciente, recuperando las palabras del historiador Osvaldo Bayer. Nos llamaba la atención cuando él se pregunta de dónde viene tanta crueldad o por qué tanta crueldad acompaña a la historia de nuestro país, si se
dice él. ¿Y cómo fue posible que tantos hombres, tantos organismos se dedicaran a una represión tan fuerte, tan feroz, a la tortura, al secuestro, a reducir a un prisionero a la nada hasta hacerlo desaparecer? Y más aún, a quitar a las embarazadas sus niños al nacer y a entregarlos a otras familias, y al mismo tiempo que se hacía desaparecer a la madre. Esto se pregunta este historiador Osvaldo Bayer, y él dice que para comprender esa crueldad de 1976 hay que remitirse a otros capítulos de la historia argentina, y él se remite a 100 años antes a la campaña de Roca contra el pueblo mapuche y los pueblos originarios. Por eso hoy queremos reflexionar de eso. Invitamos al historiador Mariano Nagui, es docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, es periodista, es profesor de historia. Mari, buen día. Mariano, Estefi y Mara te saludan. Hola, ¿cómo están? Que tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias, buen día. Buen día, bueno, gracias. En principio, saludarte, gracias por conectarte. Formás parte de una red de investigadores sobre genocidio y política indígena, y te queríamos preguntar ¿qué es el genocidio y por qué ustedes se conforman también en este equipo? Bueno, es una historia de más o menos 20 años atrás. Allá por el año 2006, 2007 se conformó esta red genocidio y política indígena, que lo que va a empezar a hacer es a hacer foco en las políticas estatales, en la propia agencia indígena y en lo que sucedió, en lo que académicamente se llama área de vacancia o en el sentido común. No era un tema, no había una buena historización de lo que era la situación previa a la conquista del desierto, y por otro lado, la conquista del desierto había instalado ciertos discursos de borramiento de la identidad, de invisibilización de las comunidades post-conquista del desierto, que alentaban la idea de la no existencia de pueblos indígenas en la Argentina, o a lo sumo quedaban algunos pocos en los márgenes, en los rincones, eran descendientes, o una serie de adjetivaciones de esa situación, pero no se daba cuenta respecto a cuáles habían sido específicamente esas políticas estatales para someter a la población originaria. Uh-huh. Bueno, y cuando uno va a la historia del pueblo mapuche, cuando intentamos pensar qué es el genocidio, pensar en esta Semana de la Memoria, hay prácticas que son recurrentes seguramente en la historia. Bueno, tenemos una definición de la ONU, me gustaría reflexionar acerca, del significado y cómo se piensa en este caso al abordar la campaña del desierto como un genocida. Y también pensando en la última dictadura cívico-militar. Pienso en los campos de concentración que poco se conocen, que están en nuestra zona, por ejemplo. ¿Se ha podido averiguar o dar con más detalle a esos campos? Por ejemplo, Chichinales o Alcheta, que lo tenemos por acá cerquita. En principio, la categoría de genocidio fue muy resistida, pese a que ya era una palabra que circulaba, un concepto que era parte de lo que las propias comunidades denunciaban. Se instala el concepto en 1992 en el marco del 5º centenario de la conquista de América, ¿no? Con contrafestejo. Entonces las propias comunidades dicen, no hay nada que festejar, fue un genocidio. Pero el guante de los académicos y las académicas es posterior y tiene que ver con una categoría que en principio es rechazada porque hay un gran desconocimiento de cómo surge este concepto. En principio es un concepto acuñado por un jurista polaco, Rafael Lemkin, que paradójicamente él empieza a ver estas políticas pensando en el genocidio armenio que tiene lugar en el marco más o menos, ¿no? para ubicarlos en la Primera Guerra Mundial y posteriormente también en la década del 20, y después la paradoja de que su familia y él después van a ser víctimas de otro genocidio, que es el genocidio nazi, y él logra escapar. Él no va a inventar el concepto de una, es decir, no es que se va a levantar un día y va a decir, ya sé, esto es genocidio, sino que muchísimos años antes de acuñar este concepto, que fue en un libro que se publicó en 1943 y vio la luz en 1944, 10 años antes, en 1933, cuando apenas arrancaba el nazismo, él propone una definición que incluye todos estos delitos y lo llama barbarie y vandalismo. O sea, utiliza dos conceptos. Lo que es importante es que él lo que dice es que la base de ese concepto no es que es la definición de algo que es a partir de acá y en adelante, sino que más bien el genocidio existió siempre. Y esto es muy importante porque la Convención de la ONU también lo recoge esto, que el genocidio existió siempre. En general, como dice otra autora, primero es el delito, después el nombre y después tiene un tipo penal en la justicia. Entonces, incluso hay quienes sostienen, yo coincido con esta perspectiva, hay un interés por ponerle nombre a estas prácticas una vez
que llegan al corazón de Europa. ¿Por qué? Porque los europeos ya perpetraban genocidios, aunque no lo llamaran así, en toda la etapa colonial en la segunda parte del siglo XIX. Y nosotros entendemos que la conformación de estados nacionales es fundamental para entender las prácticas genocidas, y es donde también se va a ocurrir el genocidio, por ejemplo, en los pueblos indígenas en Pampa y Patagonia y luego en el Chaco. Muchas veces, muchísimos casos históricos revelan que esas prácticas genocidas incluyen la detención de la población en campos de concentración, que también es una práctica que yo me atrevería a decir que hace un poquito el camino inverso, porque es más bien la adaptación, pero básicamente lo que nosotros estamos diciendo también es que hay algo de esto porque para la década de 1870, cuando el Estado argentino finalmente, luego de concluir la guerra del Paraguay, puede dar lugar a su pretensión normativa, que era la Ley 215, que decía la frontera llega hasta el Río Negro, pero esto lo vamos a hacer cuando termine la guerra del Paraguay, avanza y se ve un cambio muy importante en las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, porque ya en lugar de negociar, formular tratados, comienza gradualmente a imponer condiciones de manera unilateral. Y una de las novedades de esa imposición de condiciones de manera unilateral va a ser el apresamiento de población indígena y llevarla a los campos de concentración. Algunos los tenemos más estudiados, como es el caso de la isla Martín García, como es mi caso, y otros también, como el caso de Balcheta, que lo ha estudiado Pilar Pérez, que ha encontrado incluso los listados y la fisonomía y el objetivo que tenía Balcheta, aunque también es importante decir que si bien hay algunos más conocidos, como estos que mencioné, también es cierto que hay, esto se incluye en una política que es que la mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchos indígenas que son apresados, son trasladados a distintos lugares, que pueden ser un fortín, emplazamientos que tuvieron una extensión breve en lo temporal, pero bueno, se trata de una política concentracionaria porque no existe un solo documento que diga, bueno, yo detengo a tal indígena porque cometió tal delito, sino que son prisioneros de guerra del Estado argentino, y esa es la categoría que utiliza el Estado en esa época. O sea, son prisioneros de guerra, y la condición para ser prisionero de guerra es que son indígenas. Y todo eso, más los traslados, más las marchas, más la concentración, más los repartos, más las violaciones y otra serie de políticas son las que constituyen el crimen de genocidio. No, Mari, te saluda Mara por acá. Me quedo pensando en nuestros ancestros, nuestras abuelas, bisabuelas, que nos han contado diferentes historias, de lo que significó el traslado forzoso, en el caso de mi familia, de la zona de la línea sur del Río Negro, corridos en ese momento por la llegada de los turcos, a la vez lo que significó esa migración forzosa, podemos decir, de su familia a otros lugares, escuchando, ¿no?, las aberraciones de lo que implica que también en nuestra historia hayan existido estos campos de concentración, también teniendo en cuenta la negación de nuestra identidad hoy en la actualidad aquí en lo que es el Puelmapu, en el Gulumapu. ¿Cómo se piensan políticas de reparación? ¿Existen políticas de reparación? Que es un poco lo que pueblo mapuche, pueblo gununacuna, todos los pueblos que hoy reivindican que haya justicia también para los pueblos originarios, memoria, verdad, para los pueblos originarios en este marco tan complejo. ¿Cómo se pueden hacer esas reparaciones? ¿Cómo se piensan? Bien, en principio es muy importante lo que mencionás, y por ello no lo dije, pero me gustaría remarcarlo porque es importante de acuerdo también a tu historia familiar. Es que cuando nosotros comenzamos allá por el año 2007-2008 con el colega Alexis Papacián a investigar el tema de los campos de concentración, sale porque justamente había muchas personas que nos decían, mi abuela o mi bisabuela sabía contar que la llevaron a una isla o a Martín García. Entonces es justamente el recuerdo, las contadas familiares las que a nosotros nos van guiando para tratar de dar con esta documentación que finalmente encontramos en los archivos de la Armada y que, bueno, dan cuenta, como ya publicamos en varios libros y artículos, de cómo funcionaba ese campo de concentración de la isla Martín García. Y respecto a la reparación, creo que algunas certezas que teníamos se derrumbaron, que es que pensábamos que había o que existía un piso de discusión en el cual ciertos derechos o ciertas cuestiones no iban a retroceder o no iban a volver atrás. Estábamos equivocados, lo estamos viendo con el gobierno actual, en donde se corre cada vez más la discusión y como que
ser nazi no está tan mal y ser woke, como dicen ellos, o progresista, parece que es lo que está mal. Entonces, para mí el contexto influye muchísimo. Yo creo que antes del gobierno de Javier Milei tenía una perspectiva que ahora modifiqué, pero la sintetizo en que me consta y me han convocado incluso en muchas instancias sobre todo a cuestiones de reparación en términos simbólicos, que por ahí pueden parecer menores, pero que cambie el discurso o la narrativa educativa para todo el país o para gran parte del país, o que los docentes se formen diciendo, bueno, esto fue un genocidio, los indígenas fueron a campos de concentración, un genocidio no implica el exterminio de la población, están vivos, los enrolaron como peones, les cambiaron el nombre, muchos lograron organizarse, quedaron en algún lugar, están acá, se organizaron así, hicieron esto, militan en política, en derechos humanos, formaron comunidad, están en el presente, están en los censos, hay mucha más gente de la que dice los censos. Eso para mí es un cambio importantísimo, para que las nuevas generaciones, o sea, por ahí los pares es difícil, pero mis hijas, los hijos de todos de todas las personas, ya tengan una mirada distinta respecto a eso. En el plano económico soy pesimista. Yo creo que es casi imposible cuando uno indaga en cómo fue el mecanismo de la conquista del desierto, que fue una empresa mixta en la cual privados financiaron las campañas militares y después obtuvieron tierras, y con 4 o 5 generaciones posteriores, donde vos ves un plan donde vos compraste mediante una ley, ¿se entiende? O sea, no es que vinieron corriendo y corrieron los indígenas, sino que financiaron, fue el ejército y después, con una serie de mecanismos legales amparados en una normativa vigente, obtuvieron esas tierras y los títulos de propiedad. Entonces, pensar que puede llegar a haber una política de reparación económica sobre los territorios, para mí, hoy por hoy, no quiero ser el que aguafiestas, pero yo lo veo imposible, menos en este contexto, porque venimos de una época en la cual, el sentido común directamente, con esto de lo que se llama la fake news o distintas mentiras y falacias, publica el INAI que le dio tierras en Mendoza a los mapuches que no son de ahí, porque el Parlamento Provincial mendocino dice los mapuches no son de acá. O sea, hay como 7 errores y aberraciones en esas situaciones. Entonces, para mí pensar en una reforma agraria, pensando en términos de devolución de los territorios, me parece inédita, insólita, imposible, más cuando sí hubo una reforma agraria, pero invertida. O sea, hubo una reforma agraria, es decir, hubo una reforma agraria que fue correr a los indígenas a sus territorios para entregarlos a un grupo de aproximadamente 400 familias, al menos en lo que es la zona sur de Córdoba, de La Pampa, Buenos Aires, y después los procedimientos fueron cambiando o modificándose levemente, pero eso continuó a lo largo también de la Patagonia y también, por supuesto, en el Gran Chaco. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si supieras cuando perdí la confianza, me dije la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalanchas, nunca llegan solo, pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros, sentirse fría como la fila de extranjería. Sara, nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida. Corazón como respiro en la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria. Oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo la órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es. Nadie cortará las alas a la libertad.
tocar a mi puerta. Me dijo, tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Que todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Que hay muchas luces oscureciendo contenido. Pero que es normal, que a todo nos pasa. Nos quieren drogados pegados a la pantalla. Me dijo, escoge tus batallas. Que la convicción es más alta que las montañas. Que la verdad demora, pero siempre estalla. Que no pierda el foco, siga saltando. Vaya, hija de la rebeldía. Me cantó mi madre. Y pa' los que olvidan, si otros se sientan en la mesa del enemigo, yo no tengo estómago, ni perdón ni olvido. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. A la calle saben la que es, nadie cortará las alas a la libre. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. A la calle saben la que es, nadie cortará las alas de la libertad. Rompí las cadenas con temas, con gritos de fuerza, con gente de fuera, sin mierda, sin guerras internas. Ya cuesta la cuesta, tú aprieta, tiembla, no cedas, no dejes que duerman. Todo pudo verse, sentirse distinto, pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos. Vencer el egoísmo, tirar del mismo hilo. Falocentrismo borró destino en lo objetivo. A carcajadas se reían los ricos porque el pueblo unido se alejaba de sus principios. Discutían a gritos, estaban divididos, no decididos, y ahora tirito por este exilio. En mi almohada soy en tiros, abro los ojos por todos aquellos que los han perdido. Los que no tienen voz y están sometidos. Escuchad lo que digo, si nos unimos están vencidos. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Que a la calle sabe la que es, nadie cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. A la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad. Bajo las órdenes de un falso rey. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. En la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad. Estamos escuchando a Natillú, hijo de la rebeldía. Estamos escuchando Mapuche Kimum. Estamos aquí saliendo para todo Gualmapu a través de la señal de radio y televisión del Neuquén, la TDA. Estamos haciendo memoria en el programa del día de hoy, en vísperas de lo que será un nuevo aniversario de los 50 años de la dictadura cívico-militar aquí en la Argentina. También estamos haciendo hincapié en cómo esta última dictadura se reflejó, se inspiró en el genocidio indígena, el genocidio cometido por el Estado argentino aún no reconocido, con estas intenciones también de que alguna vez haya justicia también para los pueblos originarios. Es por esto que estuvimos conversando con Andrea Despó Cañuqueo, quien es actriz, es docente sobre la memoria y estos tiempos. Nos va a contar y nos va a compartir sobre un trabajo que realizaron, un videoarte llamado Taín Mulecam. La escuchamos. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Pulamien Anay, Andrea Despó Cañuqueo Pimienta Inche, Inaltupuel Futalafken Mapu, Tañi Mapuche Tugun Meu, Huelutreleu Pitapu Inca, Inche Amelcafe, Nien, Café y Quimelfe. Soy Andrea, estoy en Treleu, soy actriz y docente mapuche. Quería compartirles este video, estos fragmentos, a propósito de la fecha, ¿no? Por la memoria, también por la memoria de nuestros pueblos. Este video se llama Taín Mulecam. Fue hecho en diciembre del 2023, donde participan un grupo importante de la MIEN y que hicieron posible también este videoarte. Y fue en el marco de una propuesta de problematizar la colonización galesa en Chubut. Y justamente fue una fecha donde confluyeron la llegada de los galeses y próximamente la campaña del desierto. Entonces, al contar qué efecto tuvo en nuestro pueblo, en nuestra Mapu, no podemos obviar contar el impacto que tuvo en la campaña del desierto en ese momento, ¿no? El despojo de nuestros territorios. Es importante fortalecer la memoria de los pueblos, ¿no?
en este caso de los habitantes del país Argentina, para recordar toda nuestra historia. Y es una historia dolorosa, al menos en Patagonia, que a veces se intenta también tapar, pero esta historia de la inclusión de Patagonia al Estado argentino fue consecuencia de matanzas, de campos de concentración. Fue una matanza y una conquista a sangre y fuego. Y luego con los sobrevivientes vino el despojo de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestras ceremonias, y bueno, tratando de despojarnos de nuestra identidad a través de la educación y de la religión. Entonces, bueno, creo que es un acto de memoria. Justamente los textos están basados en un hermoso texto de Liliana Ancalao que se llama Para que drene esta memoria. Así que muchísimas gracias por difundirlo, por tener en cuenta este material que está justamente para eso, ¿no? Para que llegue a los distintos lugares. Peucayal. Inche mapuche tehuelcheñán, Inche lafkencheñán. Escribo para recordarme quién soy, porque yo nací sin saber quién era. Wirin tukun, tani tukun patuan, puifi quecheyem. Pichiqueche en elú, catuitu huitu leufuingu, nuhulelu ta quiñeca huelu ta ni clenmu. Escribo porque aún así los machi han visto en el Peuma al nien de este mar. Escribo para que vuelva a brotar esa memoria. Ser presente que habita esa memoria antigua. Ser verdad destapada que camina descalza a este territorio, desandando caminos, desarmando discursos. Escribo porque ya aprendí la derrota y sé que derrotada aún se escribe para dar vueltas alrededor de los eventos y poner un nombre a lo que no tenía nombre. Escribo por los muertos descarnados por Francisco Pascasio Moreno y expuestos en el Museo de Ciencias Naturales como trofeos del despojo. Escribo entonces para que no quede impune el nombre de tantos asesinos. Entonces digo Rauch, el prusiano que nos pasó a degüello para ahorrarle balas al presidente Rivadavia. Digo matanza y rosas llegando al Choel Choel. Digo rangos militares, generales, coroneles, terror y huincas bárbaros que violaron a las mujeres, fusilaron a los prisioneros y comenzaron el reparto de los niños y las mujeres como esclavos antes de Julio Argentino y su foto en el billete de 100 pesos. Y agrego al Roca Julio Rudecindo y Ataliba, y me vienen al estómago los nombres de Sarmiento, Villegas, Levalle, Winter, Racedo, Uriburu, Glaciar. Escribo porque escapando del horror huyó mi gente más al sur, más a la cordillera, abandonando su vivienda, la siembra y su cosecha, los animales. Escribo porque a todos los aprisionaron y los arrearon como si fueran animales cientos de kilómetros. Y abandonaron a algunos en el camino, los dejaron desangrándose después de caparlos o después de cortarle los garrones. Escribo para que haya un mapa que registre este genocidio. Escribo por los torturados por el hambre en los campos de concentración, Fortín Villegas, Valcheta, Chinchinales, Malargüe, Rodeo del Medio, Villa Mercedes, Tigre, Isla Martín García. Kailamilelo, 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 kailamilelo,
Escribo por los que enloquecieron a la vista del asesinato de sus hijos, por los niños apropiados, por las niñas abusadas. Escribo para que fluya esa memoria, para que vuelva a ser un solo río con la memoria reciente. Wirintukun, Tani Wichuan, Feichisuan. Soy Wifisuan, Wesuan, Engu, Quiñelo, Puñaino. Escribo porque quiero recordar a los niños que se salvaron tapados con un cuero. Wirintukun, Tache, Mu, Folingen, Tueyeu, Tani, Uy. Escribo para que esta memoria no se estanque. Escribo entonces por los pedazos del territorio devueltos por el nuevo Estado como si fueran limosna. Escribo por aquellos a quienes los estancieros les corrieron el alambrado hasta dejarlos sin agua, por los desalojados de los campos. Escribo por los estafados por el Winca que mentía los números en su libreta de ramos generales. Wirintukun ti pichiquechemu. Fey escuelas civilizadoras, evangelizadoras, cachitu fini mapusu no aguel. Ti pichiqueche tañigun. Nuestro zungún quedó resonando lastimosamente hacia adentro, como un grito silencioso. Escribo esta danza en el viento para honrar a los Cuifi. Escribo esta danza en la tierra para sacudir la historia. Auquín, Mapu Auquín, desempolvar la memoria de lo no dicho. Escribo para que drene esta memoria. Auquín, Mapu, Auquín, Auquín Tuleimun, Fachipurum, Putaquecheyam. Escribo por los asesinados en las comisarías de las ciudades. Escribo por Camilo Catrillanca y Rafael Nahuel. Escribo por los machis condenados a alejarse de su rehue y su lagüen. Wirintukun, Feimu, Puñen, Taita ni Sunguntapi. Pulchunta ni Tranachipan Sumun. Tufachimapu, Kamawun, Taniengu. Chunkurkechi, Guñoy. Com, Petumon Elengun. Escribo para saber de qué muerte y de qué vida vengo y sobrevivo. Wirintukun, Tañi, Tukulpatuan, Inay Tainche, Feimu, Yekchi, Inchekimlam, Tañi Tugual. Escribo para que drene esta memoria. Estábamos escuchando a Andrea Despoca Ñuqueo también compartiendo este material audiovisual, Taín Mulecán, nuestra presencia
haciendo memoria a través del arte del proceso genocida que se vivió en la última dictadura, pero también que fue inspirado en el genocidio indígena y que hasta el día de hoy continúa, y es lo que aseguran diferentes investigadores de la red de investigación sobre genocidio, como Diana Lenton también. Este genocidio es simbólico, se perpetúa, pero también es real que en la medida en que no se cumplan con la normativa legal que existe en la Constitución Nacional, por ejemplo, de la Argentina, en lo que significa reparar devolviendo territorios, va a continuar el genocidio porque el despojo continúa, y es por eso que hay muchas comunidades que hoy están en riesgo de ser desalojadas, como es el caso de Paichilantriao, teniendo en cuenta que no se contempla primero, la preexistencia en el lugar y sobre todo no se tiene en cuenta las consecuencias de lo que significó el despojo. También lo mencionaban ahí en el videoarte, ¿no? Como en su momento, en la época de la dictadura, también engañaron a nuestros ancestros logrando sacarle los territorios. Así que dejamos la reflexión para compartir con toda la audiencia, de poder seguir haciendo memoria, de poder comprender el proceso en el que estamos viviendo, procesos muy complejos, y por eso también que son importantes diferentes acciones, actividades que va llevando adelante el pueblo mapuche, y tiene que ver lo que les quiero comentar con una actividad que se va a realizar mañana en la Universidad Nacional del Comahue. Por la mañana, a las 9 horas, se va a estar llevando adelante la presentación de una propuesta señalética bilingüe en la Facultad de Humanidades, teniendo en cuenta la necesidad de renombrar los espacios y de que se pueda visibilizar también este idioma, el mapuzungún, el idioma de nuestro pueblo, que también sufrió parte de lo que significa el despojo y se nos quitó la posibilidad de seguir hablando nuestro idioma. Eso fue lo que vivieron nuestros abuelos y abuelas, prohibidos en su idioma. Es por eso que es tan valiosa esta actividad. Ahí le agradecemos a Estefanía, nos comparte el trabajo que realizaron junto a Peti Pichiñán del Lof Puelpul y también de la Confederación Mapuche del Neuquén, realizando esta tarea de crear una señalética. Así que también la invitación a que mañana puedan estar acompañando esta actividad. También por la tarde se van a llevar adelante muchas actividades en la Universidad Nacional del Comahue a 50 años de la dictadura. Viernes 20 de marzo de 14 a 17 horas se va a realizar una transmisión en vivo de la radio, y también van a haber artistas recordando estos momentos. Nosotros también queremos hacer la invitación a que puedan participar del Festival Nehuen Mapu. Recordamos que la semana pasada estuvimos conversando con nuestra Lamien Urraca Negra MC, además que nos estuvo contando su historia personal. También nos hizo la invitación para que este próximo sábado, 21 de marzo, también en el marco de la Semana de la Memoria, puedan participar del festival que se va a llevar adelante en el andén de Cipolletti, este espacio recuperado, donde va a haber poesía mapuche, también va a haber hip hop mapuche, estará Urraca, estará GCB, estará Dani Montaña con Break, también habrá diferentes muestras fotográficas, todo pensado para compartirlo con la gente aquí en la región. Esto es a las 20 horas en la ciudad de Cipolletti, y es por eso que nosotras también hacemos la invitación a toda la gente que se quiera sumar, en principio también para aportar a ese espacio del andén, que es un espacio autogestionado y en riesgo siempre de ser desalojados, y por supuesto llevando todo el Nehuen Mapu, toda la fuerza de la gente mapuche también en las artes escénicas. Nos quedamos escuchando un tema de nuestra Lamien Urraca Negra MC, es Paredes Blancas, un videoclip que pudieron grabar en el Museo Nacional de La Plata. Este museo al día de hoy contiene más de 10.000 restos óseos de los diferentes pueblos originarios. Recordamos que fueron llevados hasta allí para ser exhibidos por los científicos genocidas, como dice nuestra Lamien Urraca. Kinyantu, nuchumtum, tani truka meu askintun, tani kuifike, kusekenyuke, askintun, tani kuifike, futa que chao, askintun, tani punewem, askintun, tani punewem. Paredes blancas, papeles, fotos, experimentos atraviesan el tiempo. La mirada del Winca alimenta su ego, su compulsión de acumular trofeos. Genocidas científicos, genocidas científicos. Por
corre el tiempo, 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 corre el tiempo. En una espiral y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. La frialdad del mármol en sus escaleras alarga la espera. Cautiverios en sus vitrinas de madera. Nos quieren volver objeto, pero nuestros espíritus son guerreros. Palabras como susurros se escuchan al oído. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Que devuelvan hasta el último de los huesos que se robaron en la campaña al desierto. Que devuelvan y que renazcan otra vez. Wifi, Puey Café, Wifi, Pumachi, Wifi, Pulamien, que rompan el silencio que lleva más de 100 años de espera. No creemos en su Cristo, no creemos en su iglesia, no creemos en su ciencia. Que vuelva Tani Kimun, Tani Rakisuan, Tani Nehue. Nuestra autonomía para romper la dependencia del colonialismo que envenena. Que envenena, que enferma, que envenena, que enferma. Amutunye kuchawinka, amutunye kuchawinka, amutunye kuchawinka. Kinyantu, nutrumtum, tani trukameu, askintun, tani kuifike, kusekeñuke, askintun, tani kuifike. Nos quedan algunos minutos finales de Mapuche Kimun. Estábamos escuchando Paredes Blancas de Urraca Negra MC y les queríamos compartir la alegría de que nuestro trabajo documental Neyen Mapu, el llamado del Lanín, fue seleccionado para participar en la edición número 16 del Festival de Cine Latino y Nativo Americano, que se realizó el día 17 de abril en la Universidad Estatal del Sur de Connecticut. Así que muy contentos también de que nuestro trabajo realizado aquí desde Radio y Televisión del Neuquén junto a mujeres mapuche pueda trascender fronteras, también llevando el mensaje de la gente mapuche sobre la defensa de todos los espacios, principalmente en este caso el volcán Lanín, pero todos los lugares que nos dan vida y que habitamos tienen que ser defendidos, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos que existen hoy frente a este intento de modificar la ley de glaciares en lo que es nuestro país. Así que contentas de poder compartirles a ustedes que estuvimos participando, estuvimos presentes entonces en este festival con este trabajo, llevando las voces de la gente de Pillan Mahuiza Lanín. Nos vamos a ir entonces ahora sí con más música, en este caso metal. Recordamos que nos gusta la banda Mahuiza, en este caso cuando todavía no cantaban todo en Mapuzungún, se llama Nunca, y ahora sí nos despedimos.